Actualmente 31 grados, actual temperatura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a país con este tráfico intenso que vemos nuevamente sobre el Puente de la Amistad. Iniciamos esta nueva semana. Es el último lunes de este 2025, 29 de diciembre. Estamos arrancando ese nuevo país y vemos esta carga de camiones, una fila pero impresionante de camiones a esta hora. Van a ver ustedes una fila que por lo menos se extiende hasta la otra aduana, hacia el lado brasileño. Vemos que aparentemente hoy arrancamos con así la semana, medio lenta la semana, pero sí un tránsito de los vehículos de menor porte con mayor fluidez y con mayor tranquilidad. Por lo menos el ingreso al país se está haciendo con una sola fila que se mueve intensamente, la otra fila que va al lado brasileño se hace de una manera más lenta, pero de igual manera está corriendo la fila. Bueno, qué jornada, ¿eh? Una jornada importante. Arrancamos nosotros para hablar de lo que ocurría justamente dentro de este casino. Delincuentes que llegaron, interceptaron al guardia que estaba en la puerta de este local y bueno, a punta de arma de fuego rindieron al guardia, desarmaron al guardia de seguridad y bueno, y finalmente se alzaron con la recaudación del día. Se apoderaron de dinero en efectivo, 3 millones de guaraníes según la denuncia, 3.500.000 guaraníes, arma de fuego del guardia de seguridad de este local y rápidamente se dan a la fuga. Van a ver ustedes a bordo de qué tipo de vehículo llegaron estos asaltantes, estos delincuentes. Estamos hablando de que llegaron a bordo de un vehículo Toyota Vitz, color gris. De esta manera llegaron los delincuentes. Estas son las imágenes, fotogramas del circuito cerrado, el momento exacto ya cuando huían estos delincuentes. Este es el vehículo que probablemente ya se usó en algún otro atraco, según las investigaciones también, ¿verdad? Dos ingresaron, el tercero se quedó en el volante, motor en marcha, entraron, rindieron a todos los que estaban allí, eran funcionarios de este local, de este casino, se llevaron todo lo que podían y se dieron a la fuga rápidamente. O sea que estamos hablando de que manejaban perfectamente todo el movimiento y el esquema justamente del funcionamiento, porque no había otras personas. Ya prácticamente estaba amaneciendo al domingo cuando llegaron estos delincuentes. 3.500.000, según la denuncia, se llevaron estos delincuentes y bueno, rápidamente se dieron a la fuga, abandonaron el lugar y bueno, es lo que hay, ¿verdad? Estas son las imágenes. A cara cubierta, obviamente, llegaron hasta este sitio. La policía está trabajando en base a estas imágenes y otras que de repente tendrán, ¿verdad? El guardia también perdió su arma de fuego, fue rendido, estaba obligado a entregar porque eran dos personas los que llegaron y le intimaron a la entrega de su arma de fuego. Prácticamente fue sorprendido, nos decían los agentes, los intervinientes, y obligado a entregar su arma de fuego. Es la segunda vez que el local que es asaltado. 6:30 en el interior del local denominado Casino Imperial, en la zona del barrio Ciudad Nueva. Según el informe de la comisaría, dos de ellos descendieron a un automóvil Toyota Vitz color gris. No tenía chapa el vehículo, según los detalles también. Y lo que le decíamos ahora, el tercero permaneció en el volante. Las víctimas fueron identificadas como Felipe Contreras Marín, cajero del establecimiento, y Juan Pablo Pérez, guardia de seguridad. Los asaltantes se llevaron la suma de 3.500.000 guaraníes, que estaba en la caja registradora, además de un revólver calibre 38 que era propiedad de este guardia del local. Y bueno, rápidamente la policía fue alertada, pero ya nada prácticamente se pudo hacer porque los delincuentes se dieron a la fuga. Detalles de este automóvil, según las investigaciones, ya habría algunas pistas de los asaltantes también. Tuvimos la visita de 3 personas a bordo de un automóvil Toyota Vitz. 2 de ellos ingresaron dentro del Casino Imperial, los cuales
hurtaron dinero en efectivo, un celular. ¿De cuánto hablamos? ¿Cuánto más o menos sobre? De 3 millones aproximadamente, según manifiesta el cajero que tenía en su poder. ¿Los delincuentes en qué tipo de vehículos se movilizaban? Un automóvil Toyota tipo IE, otro tipo VIP, color plata. Estamos hablando de dos delincuentes encapuchados. ¿Qué tipo de armas usaron para reducir a las víctimas? Sí, uno de ellos utilizaba un revólver y el otro utilizaba pistola, ese tipo de ametralladora. ¿Cuántas personas estaban dentro del local todavía? 2 guardias más el cajero. Después no se encontraba otra persona. Prácticamente cerrando la jornada, entonces es lo que ellos llegaron allí. Así mismo, Jorge, cuando estaba por cerrar la jornada. ¿Qué tiene la policía hasta ahora? ¿Imágenes? ¿Algunos detalles? Y ya hay imágenes, ¿verdad?, que está a cargo de los agentes de investigación, ¿verdad?, que están prosiguiendo la investigación. ¿Es la primera vez que este local es asaltado? No, de 2 veces ya. Bueno. Probablemente serían los mismos sospechosos. Se presume que serían. El agente policial de esto, ¿verdad? De que están teniendo las imágenes del circuito cerrado, pero que estos delincuentes, con precisión, momento exacto, que cuando aparentemente iba a haber un cambio de turno en el casino, porque era 6:30, y bueno, 3.500.000 era la recaudación hasta ese momento, de acuerdo también a la denuncia de las víctimas. Vamos a ver cómo avanzan las investigaciones, porque es la segunda vez en menos de 3 meses. Ya se asaltó nuevamente este casino que están observando ustedes en imágenes. Se llevaron en esta oportunidad una suma inferior a lo que fue en la primera ocasión. Y bueno, y vemos de que ya manejan el movimiento, el horario exacto. Imagínate, al amanecer, 6:30 de la mañana, un pleno domingo, operaron estos delincuentes. Mayores detalles de los asaltantes, todos, o por lo menos los 2, llegaron a cara cubierta. Estaban allí, ya llegaron a cara cubierta. El guardia de seguridad prácticamente fue sorprendido, no tuvo tiempo de reaccionar, según la denuncia justamente también de los afectados. Vamos a cambiar de información en minutos porque tenemos que hablar también de lo que vivió una vecina del presidente Franco en manos de un sujeto que irrumpió su vivienda. Estamos hablando de su vecino también, pero un vecino bastante violento que llegó, atropelló prácticamente su casa y la amenazó, la despojó de su aparato celular y prácticamente se atrincheró en su vivienda. ¿Qué hizo la mujer? Tuvo que correr hasta la comisaría a pedir auxilio y bueno, posteriormente llega la policía y van a escuchar ustedes el momento del incidente. La víctima, Celina Casco Acosta, de 53 años. El vecino, supuestamente, es Osmar Victoriano Zárate, de 35 años, quien ingresó aparentemente en estado de ebriedad a la vivienda. Y bueno, el momento tenso, el momento intenso. Van a escuchar ustedes en este video que captaron también los intervinientes, un momento intenso. Vamos a escuchar. Se acerca una señora de nombre Celina Casco a las 23 horas para hacer una denuncia sobre coacción, violación de domicilio y un hurto de teléfono. Y cuando llegaron ustedes a la vivienda, ¿le encontraron al sujeto en el patio? Primeramente ella realizó su denuncia denunciando a este Omar Zárate de lo que estaba expuesto, informando. Después ella, al regresar en su domicilio, regresa otra vez Omar y la misma cosa, comienza a agredirle verbalmente, le agrede a una persona X, agarra una piedra y rompe unos vidrios de un vehículo que estaba estacionado ahí en la casa. Llegaron el personal policial, le aprendieron y le trajeron hasta la comisaría. ¿Cuál fue la disposición fiscal? Y justamente hace cuestión de media hora la doctora, tercer turno creo que le liberó.
¿Este sujeto es la primera vez que es denunciado en esta comisaría? Tengo entendido que sí. ¿Cómo fue? Con mucha violencia incluso él fue aprehendido. Y si apreciaron el video, el tipo estaba totalmente alcoholizado y posiblemente ingirió alguna sustancia alucinógena. ¿En qué momento él se resistió al procedimiento policial? En todo momento. Pero esta persona ya fue liberada nuevamente, pero hubo incluso algunas agresiones en el interior de la vivienda. Una mujer embarazada que se encontraba justamente también en el lugar resultó lesionada, posteriormente arrojó piedras contra un vehículo estacionado, ocasionando daños en los vidrios, y se apoderó del celular de la dueña de casa que días antes ya había realizado una supuesta amenaza por parte de este sujeto. Bueno, el caso quedó nuevamente así, para que de una u otra forma continúe creando zozobra, creando malestar en el vecindario, mucho susto, mucho terror. Imagínate a alguien que entre en tu casa de esta manera, de la manera más violenta posible, gritando, tirando piedras, golpeando. Nadie se merece esto, pero lastimosamente esta mujer pasó un muy mal rato justamente en manos de este sujeto que ingresó hasta su vivienda. Bueno, estaba muy alterado el sujeto, estaba muy enojado por la presencia de la policía en el lugar, se molestó muchísimo y todo lo que se generó dentro de la vivienda, en el patio. Se acerca una señora de... Por sobre todas las cosas, ¿verdad? La situación que prácticamente salió de control, la mujer embarazada que también justamente fue golpeada. Vamos a hablar de esto. Durante el fin de semana justamente se hablaba muchísimo y se sigue hablando justamente del exdirector general de la Policía Rodoviaria Federal del Brasil. Esta persona que justamente fue condenada a 24 años, 6 meses de cárcel en su país, supuestamente se había despojado de su tobillera electrónica, ingresó a nuestro país utilizando un documento de un paraguayo que no es falso, por sobre todas las cosas, es lo que llama la atención, y llegó, de acuerdo a lo que se habla, él tenía las intenciones de usar el pasaporte y la cédula de esta persona para ir hasta El Salvador. Y bueno, tras su detención quedó a disposición del Ministerio Público y hasta que finalmente se da su expulsión. De esta manera, él fue trasladado hasta la zona primaria, en la zona de migraciones de Ciudad del Este, se hicieron todos los trámites, posteriormente fue entregado a la Policía Federal, a la Receita Federal justamente, que ingresó a nuestro país para materializar su traslado hasta su país nuevamente. El exfuncionario fue condenado por mala praxis administrativa al utilizar la estructura de la Policía Rodoviaria Federal con fines electorales en el 2022 y fue condenado justamente, como decíamos, 24 años y 6 meses de prisión por participación en un intento de golpe de Estado para mantener a Jair Bolsonaro en el poder. Enseguida vamos a hablar más de este tema. Enseguida, ¿qué hizo de su tobillera? Porque se hablaba de que rompió, dejó en el estado de Paraná. No es así. Hoy vamos a contarte dónde dejó, que estuvo por Ciudad del Este, que recorrió, que aparentemente los documentos también que tenía ya en su poder lo adquirió aquí. Bueno, son informaciones que se van a ir confirmando en horas más. Esta información ya manejaba Comando Tripartito del ingreso de una persona que se estaba fugando, alertó justamente Comando Tripartito a sus pares en la capital del país, a nivel país, se hizo
esta alerta y hasta que finalmente se da con este ex director general que estaba huyendo de su país para burlar justamente la justicia. El momento de su expulsión, justamente hablamos con el subcomisario Fabio Santa Cruz. En este momento estamos efectivizando la expulsión de este ciudadano Silvinei Vázquez, un ciudadano de 50 años contra quien pesa una orden de captura pendiente y una condena de 24 años y 6 meses por varios hechos punibles contra el Estado de Brasil. Si bien es cierto, la orden de captura se ha dictado en fecha 16 de diciembre del año en curso, es ahí donde el Comando Tripartito de Paraguay recibe el alerta y este a su vez comparte con las distintas unidades policiales y como así con las otras instituciones y principalmente con la Dirección Nacional de Migraciones, porque teníamos eso como una probabilidad de que él intente abandonar el país hacia El Salvador, país con el cual cuenta un cierto apoyo, un refugio. Entonces teníamos eso como una posibilidad y teniendo en cuenta que el día de ayer, en plena fecha festiva de la Navidad, aprovechó para trasladarse hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, presentando una identidad paraguaya. Estamos hablando de una cédula de identidad y un pasaporte que es legal, es original, el soporte es auténtico según los primeros análisis realizados por el personal idóneo, pero así también estamos hablando de la fotografía real de la persona, o en este caso el ciudadano paraguayo. ¿Este ciudadano paraguayo existe o existiría? ¿Esta persona puede ser identificada? Así mismo, está identificado, está plenamente identificado y es muy probable que en contadas horas se pueda avanzar con la investigación, porque si bien es cierto, él tiene una condena en Brasil, pero así también ha cometido el abuso o uso indebido de una identidad paraguaya, el cual también está conectado a un proceso en una unidad fiscal de la ciudad de Luque. Subcomisario, ¿ahora qué procede? Ahora el Comando Tripartito, la Policía Nacional de Paraguay, realizará la entrega a los pares de la Policía Federal de Foz de Iguazú y a su vez esto pondrán a disposición del Supremo Tribunal Federal, quien es la autoridad que ordenó la captura. En este caso, la entrega lo estaríamos realizando en territorio paraguayo, o sea, en el lado paraguayo de la cabecera del Puente Internacional de la Amistad. Es decir, a mitad del Puente de la Amistad. No, en este lugar mismo. Dentro de la cooperación policial se tiene esa posibilidad de hacer las entregas, ya sea en el lado paraguayo o en el lado brasilero. Bueno, estamos hablando del momento de la expulsión de esta persona. Estaba siendo requerida justamente en su país, condenada a casi 25 años de prisión y bueno, también con una orden de captura internacional. Aparentemente se estaba fugando del territorio brasileño, ingresó a nuestro país portando una tobillera electrónica. Eso también vamos a confirmar a continuación, porque finalmente la mañana de hoy, cerca de las 4 de la mañana, se encontró en el sanitario de la terminal de ómnibus de Ciudad del Este, en un sanitario de la terminal de ómnibus de Ciudad del Este, una tobillera electrónica. Llamativamente, un funcionario ingresa al sanitario, se percata de un objeto que estaba colgando por una de las mangueras. Al verificar, se percata también de que era una tobillera electrónica. Rápidamente alertaron a la Policía Nacional, se levantó estos elementos y a través de los análisis del cruzamiento de informaciones a través del Comando Tripartito, se pudo confirmar, y tenemos el informe, a raíz de una consulta recibida por parte de personal de la Comisaría Tercera del Barrio Obrero, apostado justamente en la terminal de ómnibus de Ciudad del Este, sobre el hallazgo de un dispositivo de seguridad tipo tobillera electrónica. Personal de la División de Comando Tripartito ha realizado las consultas pertinentes dentro del marco de acuerdo de cooperación con los pares brasileños, recibiendo el reporte de que dicha tobillera pertenece al ciudadano brasileño Silvinei Vázquez, aprehendido en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi el pasado 25 de diciembre y expulsado del país por personal del Comando Tripartito en la misma fecha. Es la información justamente con relación a esta tobillera electrónica que justamente se encontró en la mañana de hoy.
¿Qué decía el subcomisario Fernando Valenzuela? En ese momento todavía no se sabía, ahora se oficializa de que la tobillera pertenece justamente al exdirector de la Policía Rodoviaria del Brasil, quien intentaba fugarse utilizando justamente nuestro país. Vamos a escuchar al subcomisario Fernando Valenzuela. De hoy, esta mañana, a las 4 de la mañana aproximadamente. ¿Qué indicaron? ¿Algún testigo? ¿Qué dijeron? Nadie nos pudo precisar qué día ni hora fue que se dejó el aparato ahí en el baño. Solamente hoy que ingresó un personal de la agencia ahí y pudo divisar el objeto. ¿Qué detalles tienen ustedes? ¿La tobillera es de procedencia paraguaya, brasileña? Es de procedencia brasilera, tiene todo el número de serie completo y corresponde de un aparato brasilero. Subcomisario, ¿hay imágenes de circuito cerrado en la zona que pueda facilitar por lo menos la identificación de la persona? Y efectivamente que hay cámaras de circuito cerrado, pero no se puede precisar el día ni la hora que se había abandonado ese ahí, porque mucha afluencia de personas hubo en estos días anteriores. ¿Qué se procede a partir de ahora? Y le pasamos todos los pares del comando tripartito, quienes van a cotejar los datos que tiene la tobillera con sus pares también de lado brasilero. Bueno, eso actualizamos ahora. El dispositivo justamente pertenecería al exdirector de la Policía Rodoviaria del Brasil, quien se estaba fugando del territorio brasileño utilizando nuestro país. Aparentemente ingresó en este sanitario, se despojó con absoluta tranquilidad de su tobillera electrónica, dejó por una manguera en el sanitario y salió ya para rumbo a la capital del país. Son los detalles que por lo menos se está analizando, algunas imágenes también del circuito cerrado que se van a ir cotejando para tener de que si en realidad esta persona ingresó al sanitario o serían otras personas las que abandonaron en el lugar este equipo electrónico. Y bueno, finalmente ya se sabe a quién pertenece este equipo y no es la única vez que ciudadanos brasileños ingresan a nuestro país y abandonan sus dispositivos electrónicos. Para mí que este año es la tercera vez, lo más probable, sí, es la tercera vez que abandonan sus dispositivos electrónicos las personas beneficiadas con el famoso arresto domiciliario en el lado brasileño. Vamos a dejar de lado esta información y vamos a hablar de una verdadera tragedia que ocurrió justamente en Presidente Franco. Esta situación que justamente también le tocó a una familia durante el fin de semana. Un adolescente de 14 años salió en compañía de algunos amigos a recorrer el barrio, donde finalmente, según el padre, se lanzaron a un arroyo que se encuentra en la parte trasera de una propiedad, la zona justamente del mercado municipal de Presidente Franco, y lastimosamente este menor falleció. Él ya fue encontrado sin vida por sus familiares, porque el papá llegó a la casa, no encontró a su hijo. Entonces, ¿qué hizo? Hizo una búsqueda, fue a conversar justamente con los vecinos. Es allí donde él se entera de que su hijo salió hace un buen tiempo y que ya no regresó. Estamos hablando del señor Pedro Santa Cruz. Su hijo es Anderson Luis Santa Cruz Ojeda, de 14 años, quien lastimosamente falleció en el cauce. Él mismo se fue a verificar el lugar y encontró el cuerpo de su hijo flotando en este cauce. Vamos a escuchar triste testimonio de este padre. Él decía que él salió justamente a trabajar, a buscar el pan de cada día, y que mientras tanto su hijo se quedó en casa y que salió a caminar con sus amigos y aparentemente se lanzaron al arroyo. Él no sabía nadar y tristemente muere en estas condiciones. Siempre fue comedor y pueblo yo. Hoy así Fernández piscina, hoy pues no está guay. Hoy ya va, pues joven te yo allí en Bayo Anderson Luis eso. Ese fue comedor, güey, comedor, la comedor, ese mejor de moro,
bây giờ nó ôi cái thì bây giờ bây mỏ ya rồi rồi o sea casi bây giờ thì vecino yo bây ít có tay quá thì bây giờ ô tay quá này cái gì chứ vậy mà hay nó không vậy bây giờ rồi một hai cái nó hay một teo ấy thì một teo cho các bạn giờ rồi chỉ đâu rồi xin nó số cả bây mà nhà sẽ cái teo mà nó chơi a este video la pecuación va nãy à đấy ora siapa no tak quay ha nó với cháu đó mà tập bài tôi mới cho á hay buku la luar la buku no có đi tu ju hay cho mình khen cho mình nhiều bởi qua bài ha nó tak quay nó cái tung ấy nó tu sei vậy pero không mà no tak quay yo entonces justo ha pero hồi đấy nó là bên nó cái senda poi chứ nó se ore nó cái gì đó có senda poi mới有gì cả bajo donde mando un todo y coja ahí me invita yo no sé ni nada no sé o sea de girar con mi cuello pero hace cuando doña corre la página porque se curva ahí tú haces no puede más no la me se está jatando no yo no hay cuello la ve más baño sentía la ve no hay provision porque siempre oye no hacen Dios que se lleve jugar para más que pues besado allá pues aceite y ya pues muro ya un día vi nhưng mà người ta đéo hạt tai hạt la present dia ani que como ovejas yo va o sea no yo ahí mercado yo la cojo pe ayuda todo pe va cómo yo o pe joven chạy cứ xem nó quá bây giờ nó sao có super la ego lo guarda chứ no entiendo yo sé pero no ni Jona de Carolina Núñez ¿no? De vecino Kroger. Sí, siempre acá abajo, se va al altura, digo. Acá ahora vamos, ¿no? Hace familia. ...11:34, seguimos informando, C9N País, vemos el movimiento de la zona primaria, un tránsito lento sobre el puente de la Amistad a esta hora justamente. Bueno, estamos arrancando esta semana que también traería novedades y por sobre todas las cosas ya el cierre del 2025. Vamos a hablar de esto que ocurría ayer justamente sobre la ruta PI 02, altura del kilómetro 28 en Mingaguazú, alrededor de las 14 horas. Las víctimas se dirigían de Juan León Mallorquín, ya a Ciudad del Este, luego de entregar una importante cantidad de mercaderías por valor aproximado de 65 millones de guaraníes. Por el camino fueron interceptados justamente por delincuentes que se movilizaban a bordo de un automóvil Toyota modelo IST color plateado con 3 ocupantes. Uno de ellos exhibe una placa policial al conductor y le obliga a detener la marcha. Posteriormente el otro, ya fuertemente armado, sube al camión y obliga a los ocupantes a salir del camino y dirigirse a esta zona. Este lugar donde le despojaron del dinero, violentaron la caja fuerte, la caja de seguridad que tenía el camión para alzarse con el dinero que había y posteriormente abandonaron a las víctimas. Estamos hablando de Alberto Cabrera Miranda, de 43 años, de Víctor Javier Benítez Coronel, de 21 años, y Kevin Joel Méndez, de 19 años. Son todos funcionarios de la distribuidora. Según el relato de las víctimas, los delincuentes los obligaron a detener la marcha y luego le llevaron justamente a este lugar a que entreguen justamente el dinero, obligando al conductor a que coopere a punta de arma de fuego. En ese momento también con un mazo golpearon la caja fuerte y abrieron para llevarse la recaudación, el dinero de la venta de mercaderías que acababan justamente de entregar en Juan León Mallorquín. Recibimos primeramente a través del sistema 911 sobre un supuesto hecho de robo agravado en perjuicio de una empresa de repartidor de bebida denominada ATAS, que tiene su local de la casa matriz en el kilómetro 4 de Ciudad del Este. De acuerdo al conductor, manifestó de que llevaron la carga hasta la ciudad de Oleari, en una bodega ubicada en el centro mismo de Oleari.
entregaron las cargas por valor de la suma de 65 millones de guaraníes, monto que tenía guardado en el habitáculo del camión repartidor dentro de una caja registradora. Y cuando se encontraba retornando a su lugar de kilómetro 4 en el kilómetro 28 sobre la ruta 2 siempre, fue interceptado por un vehículo de la marca Toyota, presumiblemente color plateado, y del cual el acompañante le exhibieron una placa, presumiblemente placa policial, ¿verdad? Que se encontraba vestido con uniforme utilizado por personal técnico, ¿verdad? Ellos dijeron que similaba que tenía remera con cuello utilizado por investigaciones. Detuvo la marcha, se encostó en la banquina y ahí aborda uno de ellos con arma de fuego en mano, presumiblemente pistola, y bajo amenaza le llevaron hasta el kilómetro 26 en una zona boscosa donde rompieron con mazo la caja registradora y sustrajeron la suma de 46 millones de guaraníes. Dejando en el lugar, en la caja, no pudieron sacar todo, la suma de 19 millones de guaraníes que fue recuperado y puesto a disposición del Ministerio Público. Comisario, detalles del vehículo, ¿no tienen todavía ustedes características precisas, algo llamativo que la víctima dio? Y el dato que manejamos es un vehículo liviano, presumiblemente automóvil de la marca Toyota con chapas, pero no pudieron divisar la chapa, pero se está investigando. El personal técnico de investigaciones se constituyeron en el lugar donde se observa que existe cámara de circuito cerrado. De ahí podemos obtener la placa o el seguimiento del circuito hacia donde se dirigieron los supuestos autores a fin de llegar a la identificación de los supuestos autores. Así también personal de criminalística hicieron su trabajo en el lugar, levantaron huellas dactilares que los atracadores dejaron huellas. Bueno, estamos hablando de otro asalto perpetrado por falsos policías, porque exhibieron una placa de supuestamente policía, para que se detenga el conductor. El conductor prácticamente detiene la marcha y allí ya otro delincuente empieza a operar también intimando a las víctimas. Vamos a corregir entonces el Zócalo. Decía el subcomisario, 43 millones es lo que se llevaron. 19 quedó que se pudo recuperar. Es lo que él mencionaba justamente en esta entrevista. Y bueno, afortunadamente, por lo menos parte del botín se pudo recuperar, pero hay un trabajo técnico. Se compara algunas imágenes de las inmediaciones. Allá habrían también algunas imágenes del circuito cerrado, minutos previos, posteriores al atraco, algunas comparaciones con asaltos anteriores aquí en Ciudad del Este y otras ciudades. Se está haciendo el trabajo técnico para llegar a los delincuentes, a los asaltantes que se apoderaron de esta suma de dinero y manejaban perfectamente el movimiento de estos funcionarios. Lo más probable ya estaban siguiendo el rastro, o por lo menos el recorrido de estos funcionarios hasta la entrega, posteriormente al regreso también, hasta el local comercial, pero ya a la altura del kilómetro 28 fueron interceptados. Y bueno, vamos a ver cómo avanzan las investigaciones. Un nuevo asalto más se suma a la lista de este cierre de año. Lastimosamente también son funcionarios de una empresa distribuidora. De esta situación nos trasladamos hasta el centro de Ciudad del Este. Todo el mundo sabemos que hay falsos guías turísticos, quienes utilizan esa denominación para delinquir o para interceptar a turistas que también en los últimos tiempos, no hace algunos días, incluso fueron asaltados nuevamente con este modus operandi. Son llevados hasta un lugar y asaltados en el lugar. A punta de arma de fuego, les despojan de todo, le obligan a realizar transacciones. En esta oportunidad, un turista grabó a esta persona y van a escuchar ustedes cómo le estaba diciendo a que deben pagar una cierta suma de dinero para que puedan liberar sus mercaderías. Ele vai ser legal, eu tenho que ficar aqui, mano. Ele vai ajudar você, ele vai liberar uma para você, porque você vai no... Então, mas lá eu vou ter problema? Não vai ter nem se você tem documento. Ali não vai ter problema. Receita, né? A receita. Ali não vai ter problema. Você não pode levantar aqui no Brasil, você tem que ir lá no Brasil. Vou lá para esse milico. Não, vem cá, na verdade. Descendo, vou lá para esse milico, aí para nós. Tá bom? Vai ajudar você. Pode fazer no Pix? Não, tem que ir. Aqui não tem Pix.
Nós também não temos dinheiro, só na Pix. Não. $150, ajuda? Ó. Espera botar um padrão. Que vai passar legal. Eu tenho que ficar aqui, mano. Ele vai ajudar você, ele vai liberar uma para você. Porque você vai no. Então, mas lá eu vou ter problema. Não vai ter nem se você tem documento. Ali não vai ter problema. Receita, né? A receita. Ali não vai ter problema. Você não pode levantar aqui no Pará, você tem que ir lá no Brasil. Logo para esse nem lá em casa, na verdade. Sendo logo para esse milico, aí para nós. Tá bom? Pode fazer no Pix? Não, tem que. Aqui não tem Pix. Nós também não temos dinheiro, só na Pix. Não. Bueno, para entender el contexto de la situación, esta pareja brasileña, según la denuncia y según estos datos que veíamos también, fue interceptada justamente en la vía pública, en el microcentro de Ciudad del Este, por esta persona. Le dice, ustedes si quieren llevar su mercadería al Brasil, nos tienen que pagar para que ustedes tengan esa seguridad de cruzar con sus mercaderías. Por eso le decía a la señora ahora, es que yo compré, es que yo vine acá a comprar. Y le dice, no, o si no te van a sacar. Y le pedía una cierta suma de dinero. El nuevo modus operandi aparentemente de los supuestos guías turísticos, los mal llamados pirañitas o pirañas, ¿verdad? Lastimosamente ensuciando nuevamente el microcentro de Ciudad del Este. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto, que no se quede nuevamente como siempre en el opareí y la situación se va agravando. Hay que ir sacando nuevamente de circulación a personas como esta, que estaba exigiendo dinero a una pareja. La pareja le dice, nosotros no tenemos efectivo, solo hacemos transacciones. En ese momento le dice, acá no funciona el sistema Pix, nosotros no agarramos, no funciona acá. Pero sí funciona, pero bueno, él quería dinero en efectivo, sí, solicitaba una cierta suma de dinero. Y vemos cómo ya se están ingeniando incluso los turistas para poder también desenmascarar el modus operandi de estos compatriotas que fungen de ser guías turísticos, pero en realidad son delincuentes que llevan a turistas en un lugar a asaltar, a despojar de dinero, a extorsionar. Y bueno, vemos también este modus operandi donde le pedía dinero en efectivo a esta pareja y bueno, 150 reales no te da, en ese ya cambia la cara y aparentemente se percata de que él estaba siendo grabado y por eso simula una llamada y sale de esta vivienda, no sabemos dónde. Aparentemente es un lugar donde fueron a encerrar a esta pareja para pedir dinero. Y bueno, estas imágenes ya están en poder de las autoridades y esperemos que esto tenga un resultado positivo y la identificación de estas personas, de este modus operandi, para poder justamente sacar de circulación a quienes fungen de este estilo de supuestos guías turísticos, pero que en realidad utilizan para otro fin. Vamos a dejar de lado esta información y vamos a ir hasta la ciudad de Santa Rita, justamente para hablar también de estas tres personas que prácticamente dejaron sin arreglos de Navidad a todo un barrio. Se alzaron con todos los cables de los arreglos navideños de este barrio. Una vecina se percata, realiza el recorrido, le filma, reporta a la policía entra en acción y finalmente se pudo recuperar en su totalidad todos los cables del tendido del arreglo navideño. Fueron detenidos José Benítez Méndez, de 18 años, Fausto Duarte Penayo, de 27, y Hugo Javier Mendoza Escobar, de 21 años, este último con antecedente por robo agravado. Estaban todos los cables en poder de estos sujetos. Esta es la vecina que estaba siguiendo a estos sujetos después de que ellos perpetraran el hurto del cable. Ahí está.
tranquilamente, a plena luz del día, las 9 de la mañana, los muchachos caminando, ahí estaban llevando ya el rollo de los cables, y bueno, después la policía entra en acción y pudo dar con estos 3 sujetos y se pudo confirmar de la denuncia que hizo justamente la presidenta de la comisión vecinal de este barrio Santa Rita. Se pudo dar con los 3 supuestos autores de este hurto de cable que en los últimos tiempos también está siendo muy reiterativo, no solamente aquí en Alto Paraná, sino en otras ciudades del país también. Bueno, y seguimos informando justamente para hablar de lo que ocurría también ayer en el kilómetro 28 en Mingaguazú, este hallazgo de cadáver que llamó la atención. El cuerpo fue hallado flotando justamente en el río, torso desnudo, sin muchos detalles. Hasta ahora al menos la policía no tiene identidad, no maneja datos de esta persona. No hay muchos detalles de si hay una persona desaparecida en la zona. Se sigue esperando. El cuerpo de este hombre se encuentra en la morgue en Mingaguazú a la espera de su identificación. Nos decían justamente de que lo único que podemos determinar es que tenía un short de color bordó y una zapatilla que encontraron también que probablemente sería de él. Son los detalles que tiene la Policía Nacional, un hombre de aproximadamente 35 años de edad. A las 10 de la mañana se produjo este hallazgo. La subcomisaría 52 de Mingaguazú alertaba sobre esta situación. El cuerpo ya presentaba un aparente estado de descomposición. Le reiteramos, estaba con el torso desnudo, vistiendo únicamente un short de color bordó, atascado entre ramas en el cauce. ¿Qué más llamó la atención justamente de la policía y de los intervinientes? Es de que aparentemente se ahogó porque no tiene lesiones en el cuerpo. Tuvimos conocimiento a través de la llamada al sistema 911 referente al hallazgo de cadáver en el cauce hídrico del río Monday, en el kilómetro 28 a 10 kilómetros aproximadamente de la ruta sexta. Nos constituimos al lugar y encontramos una persona de género masculino de aproximadamente 35 años de edad. En el lugar se convocó personal de criminalística y por indicación de la fiscal de turno se derivó a la morgue judicial de Mingaguazú para la inspección médica. Hasta el momento no se está pudiendo corroborar la identidad del occiso. ¿Algún detalle llamativo? ¿Qué tenía puesta la víctima? El cuerpo tenía puesto un short de color bordó, con tronco desnudo. ¿Sin zapatilla ni nada? Tenía zapatilla puesto por la cintura.